Muy buenos días en este martes 16 de junio y ahí tienen ustedes a Manuel Orozco desde Washington, experto de diálogo interamericano, y es que tenemos que hablar contigo, Manuel, pues del Día Internacional de las Remesas. Primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, aquí siguiendo en la cuarentena, pero bien. Eso. Oye, bueno, tú lo sabes muy bien porque tú eres un colaborador de muchas instituciones que siguen estas cifras. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para marcar esta fecha, pues nos da los números que tú sabes. Déjame los uso. 200 millones de inmigrantes que envían dinero a 800 millones de familiares. Ya estamos hablando de 1,000 millones de personas. Muchos receptores, además, están en zonas rurales. Hablas de pobreza, hablas de desarrollo, por otro lado, hablas de fragilidad con el tema del hambre y también hablas de COVID-19 y sectores en donde se desempeñan muchos de estos migrantes, pues hotelería, turismo, agroindustria. Así que en este contexto, yo te pido que me digas cómo lo estás marcando. Pues es un día muy importante porque son 800 millones de hogares, ¿ah? Y en términos de América Latina, estamos hablando de más de 40 millones de hogares que reciben remesa regularmente. Y bueno, tiene un impacto muy importante. El día de hoy representa muchas cosas. Representa, por un lado, el afecto que los migrantes tienen con sus familias, porque uno no solamente envía porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. También es un día de evocación de la gratitud, porque las familias que reciben el dinero saben el sacrificio que hacen sus familiares de estar trabajando, y en este momento la cosa está muy difícil. No solamente uno está desempleado, sino que está también afectado por el virus mismo. Y en tercer lugar es un tema de solidaridad, en el sentido de que, bueno, hay un dolor de alguna manera, un problema con esta distanciación que se ha producido, en donde muchos familiares pues tienen la dificultad de no poder ver a sus familiares en este momento. Y eso es duro, y ya no es una cuestión que no tiene precio, es una cuestión más difícil que simplemente el envío de dinero, pero la remesa realmente eso es lo que significa, ¿verdad? Es una expresión de afecto, de solidaridad y de gratitud hacia las familias. Y en estos momentos, pues, hay que tenerlo muy presente. Y qué bueno que mencionas eso, porque nada más para conectarlo con otro sector que es el de viajes, por ejemplo, las aerolíneas están apostando mucho a estos reencuentros familiares, pues estos inmigrantes, ¿no? Que quieren ver a sus familiares, que quieren regresar, que quieren estar un momento con los suyos en sus países de origen. Es una de las grandes apuestas del sector de la aviación para hablar de un día emocional y cómo esa emoción conecta también con la recuperación de otros sectores. Pero tienes el COVID-19, tienes el asunto del el alto desempleo entre hispanos, entre minorías, y eso que no estamos hablando de los que son indocumentados, y tiene sectores que están reabriendo, que son esenciales, y que al mismo tiempo son sectores en donde se desempeñan los migrantes. Entonces, tú ya me habías dado, antes de que estuviéramos en lo peor de la cuarentena, algunos estimados de cuántos iban a caer las remesas. ¿Cómo se está probando o no estas proyecciones, Manuel? Hasta ahora la tendencia va como se proyectó desafortunadamente. Hubo una fuerte caída en el primer trimestre, fue de menos del 10%, y en el segundo trimestre la caída va a ser más severa, va a llegar hasta el 20%, porque la tasa de desempleo de los latino migrantes es del 20% y es más pronunciada, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en donde llega al 40%, y llega a un 26% en la industria hospitalaria, restaurantes, etcétera. Estos migrantes les ha costado mucho enviar dinero porque el shock de la inmediatez, de lo repentino que fue haber dejado de trabajar, tuvo un efecto inmediato sobre su capacidad de recuperación económica. Entonces, la tendencia va en esa dirección. Sin embargo, vemos que también hay una recuperación económica un poco más temprana de esperada, tal vez un mes antes de lo que se esperaba, y hay una posibilidad de que el trabajo de los migrantes se pueda recuperar gradualmente. Oye, mujeres, jóvenes, hombres, ¿cómo se ve esa radiografía? Bueno, estamos hablando en términos de mujeres, que son las más afectadas. En este momento la tasa de desempleo de las mujeres puede andar por el 50%, y esto en particular es por el hecho que una de tres migrantes mujeres trabaja en servicios domésticos, como limpiando casas,
cuidando niños, etcétera. Y bueno, ellos fueron los primeros en ser afectados por el COVID, en el sentido de que tuvieron que dejar de ir a trabajar a esos lugares, a los hogares de otras personas. Y seguramente va a ser hasta en julio en donde la demanda de ese trabajo va a recuperarse. Entonces, este sector está muy afectado. Los jóvenes también están siendo afectados porque son una fuerza laboral joven con menos experiencia y están en ocupaciones en donde el sector, por ejemplo, de restaurantes no ha necesitado de emplearlos porque todavía hay más de la mitad de los negocios restaurantes están cerrados. Entonces, el impacto sigue siendo en este momento bastante fuerte. Claro, y eso que no estamos tocando ni siquiera en este momento, la fragilidad y lo expuesto que pueden estar al tema de la salud por el tipo de trabajo, porque tienen que salir a conseguir un ingreso, ¿no? Y en el tema de los servicios médicos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que suceda, bueno, pues la fragilidad o cómo quedan expuestos. Si este es un día para, y por eso también, perdón, el asunto de que se vuelvan a subir el número de casos y los riesgos de que se activen restricciones, bueno, pues aquí también puede haber un efecto para estas familias. Manuel, desde el lado de los países receptores, ¿cuánto has visto que estos migrantes hacen un esfuerzo por mandar algo más, aunque se hayan cerrado, digamos que su fuente de trabajo, y lo que han hecho para las familias receptoras? Mire, hay varias tendencias. Esto ha variado de país a país, es muy interesante. En El Salvador las remesas han caído fuertemente, mucho más que en otros países. Por ejemplo, México experimentó una menor caída, Guatemala ha tenido una caída del menos 10%, otros países como Honduras también están sufriendo, pero no con la misma diferencia, por ejemplo, como El Salvador, etcétera. Las familias están tratando de lidiar con esto desde varios aspectos. Uno es estirando la plata y eso lo están haciendo básicamente con los ahorros que han venido acumulando gracias a recibir remesas. Su capacidad de ahorro les ha permitido aguantar estos momentos de estrés económico. Por otro lado, hay muchos hogares que también están adoptando el uso de tecnologías como son las billeteras móviles, que les ha permitido estirar el dinero también, porque al depositar tu dinero en una cuenta bancaria o una billetera móvil, estás realmente aumentando tu tasa de ahorro. De hecho, te aumenta en por lo menos un 15% tu disponibilidad de ingreso, porque no lo gastas todo cuando tenés en la mano. Y eso también te ha tenido un efecto positivo en tu protección frente a la infección del COVID. Entonces, ha tenido, digamos, un efecto positivo el hecho de que las personas han hecho uso de su resiliencia económica adaptándose a la realidad del momento. Y una de esas es este uso de billeteras. Hemos visto, por ejemplo, en países como Guatemala o Nicaragua, en donde la tasa de usuarios de billeteras móviles creció entre marzo y junio de un 3 a un 10%. Y eso ha sido muy positivo porque no solamente ayuda a manejar el dinero, pero también te está protegiendo de las infecciones. Claro, tienes entonces esta aceleración también de esa rápida adopción, dices, de soluciones tecnológicas. Buena noticia. Háblame de dos, si tienes los datos puntuales. Haití y Venezuela, por ejemplo. ¿Qué cosas estás viendo? Mire, Venezuela es realmente una píldora muy dura de tragar porque la mayoría de los migrantes se encuentran en América Latina, especialmente en países que han sido muy afectados por COVID. Estamos hablando de Chile, Panamá, Colombia. En Chile, por ejemplo, se pasaron más de 200.000 casos de COVID. Hay muchos migrantes que han sido afectados y en estos países la protección social es mucho menor que la que existe en Estados Unidos. El acceso a subsidios, a servicios médicos, etcétera, es prácticamente nulo para los migrantes. Entonces, los venezolanos que este año pensaban enviar dinero de una forma más sostenida en relación con el año pasado, se han tenido que aguantar porque no tienen con qué, no tienen trabajo, están afectados de salud, entonces están muy, muy mal. Y eso tiene que ver también con el caso haitiano. Los haitianos en Chile han tenido grandes problemas de vivir en Chile, de lidiar con la pandemia e igualmente de haber perdido su trabajo. Entonces, Haití y Venezuela son dos países que realmente van a ser muy afectados, de los más afectados junto con Nicaragua. Son los tres países
en el entorno latinoamericano que están siendo mucho más afectados por esta pandemia. Y mira que a título personal, muchas personas, amigas, conocidas, me hablan de venezolanos de plano regresando a Venezuela justo por las situaciones particulares del país que los acogió. Por un lado, situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de México, inseguridad, pero en otros casos, pues Perú, por ejemplo, o Colombia, lo que complica económicamente el colapso, ¿no? Por este COVID-19. Claro. Dime. No, pues el regreso es posible. En este momento ni siquiera se puede ir la gente. Nosotros Sí. hemos hablado con venezolanos, nicaragüenses en Panamá, por ejemplo, y las fronteras están cerradas. Y uno está desesperado porque no tiene trabajo, está expuesto a la pandemia y no puede moverse. Entonces, hay una angustia muy terrible. En el caso de los venezolanos en Colombia, se estima que han salido más de 70,000 venezolanos hacia Venezuela. Eh, pero realmente esa es una decisión repentina que no creo que se va a manifestar de una forma extensa porque la situación en Venezuela está mucho peor. Sí. Entonces, ahí no vas a ir a buscar a tener atención médica, lo que vas a poder hacer es reunirte con tus familiares, pero está muy difícil. Otra vez, subrayando lo que tú decías, un día para pues honrar esto que es el tema de la emoción y el contacto y no del corazón para la familia, del corazón para con los nuestros en nuestros países de origen. Manuel, a ver, tú pensarías que en este 2019, antes de COVID-19, si a 5 años atrás, yo a ti tengo de conocerte más de una década, ¿cómo estaría o debía estar desarrollado el sistema para apoyar estos envíos de remesa a nivel de tecnología, de costos, de comisiones? ¿Y qué dejó al desnudo el COVID-19? Es decir, cuánto las empresas no nada más hicieron el negocio, sino que se honraron los gobiernos y también las empresas este masivo envío de dinero para facilitar la vida de quienes lo envían y facilitar la vida de quienes lo reciben. ¿Dónde debíamos haber estado para un evento como estos? Bueno, debimos haber estado a un doble de donde estamos en este momento. Por ejemplo, aquellos que estaban recibiendo remesas tenían una tasa de acceso al sistema financiero solamente del 35% y a estas alturas deberíamos de estar al 70%. Es decir, es un retroceso bestial frente al contexto global y es responsabilidad de los estados de no haber motivado la inclusión financiera. Esto se advirtió hace 10 años, en el 2009, y sin embargo los gobiernos, pues no es que no hagan caso, pero tampoco escuchan. En segundo lugar, en términos de la pérdida de ahorros, es inmedible, porque estamos hablando de que la capacidad de ahorro de los hogares que reciben remesa es de miles de millones de dólares en términos de la capacidad que ellos tienen. La reserva de ahorro es como de $1,500 por hogar. Y si estamos hablando de 25 millones de hogares que reciben remesas, 28 millones de hogares que reciben remesas, estamos hablando de miles de millones de dólares que no se están utilizando en el sistema productivo del país por falta de inclusión financiera. Esos son aspectos perdidos que ahora tienen que aprovecharse frente a las circunstancias del COVID, que es un nuevo momento histórico en la vida global. Y para cerrar entonces, ¿qué tarea recomiendas tú a quiénes para hacer? ¿Quieres usar por país? ¿Quieres usar por región? ¿Quieres hablar de algún ejemplo que no sea de la región que nos sirva? Lo que tú me digas, ¿cómo marcamos el Día Internacional de las Remesas? Y pensamos en esas en 1,000 millones de personas al menos que están en ese circuito de mandar, enviar y usar ese dinero. Mire, el mensaje es sencillo, formalización y tecnología. Necesitamos formalizar el ahorro y eso se tiene que hacer con la intervención del Estado mediante mecanismos legales como las leyes de reinversión comunitaria, como existen en Estados Unidos, que exigen que el sistema financiero invierta en las comunidades donde existe vulnerabilidad económica, que son los sectores de alta migración. Y tecnología para cerrar el ecosistema de transferencias de pagos financieras. En este momento el ecosistema financiero está reducido prácticamente a las clases pudientes, a los sectores sociales que tienen capacidad de ingreso, pero no a la pirámide, a la base de la pirámide. Y realmente a estas alturas ya todo el mundo debería tener acceso al sistema financiero para capitalizar su dinero, no importa cuánto pequeño sea.
esos dos son los elementos más importantes que hay que aprovechar en este momento. Claro, claro. En base de la pirámide, recordar niveles de ingreso de población, ¿de cuánto, de qué universo de población y de ingreso estás hablando? Estamos hablando de ingresos básicamente en América Latina de $300 mensuales por hogar. Es decir, nosotros vivimos en América Latina todavía en un contexto donde los ingresos podrían estar a $1,000 por hogar y sin embargo se encuentran a un tercio. Y a estas alturas, pues hay que acelerar ese proceso mediante la inclusión financiera. Pues yo estoy segura también, Manuel, que este es un día importante para ti. Lo es para el trabajo que haces, lo es por el análisis que haces y por levantar todas estas encuestas que nos permiten a nosotros tener con tu apoyo esta radiografía. Así que lo queríamos marcar contigo porque eres indispensable en este fenómeno y en revisarle y tomarle la fotografía. Así que, pues no sé si decir felicidades por tu trabajo, pero también muy agradecidos por ese esfuerzo porque nos representa a la región y gracias por esta perspectiva. No, gracias a ustedes.